Muy buenas tardes con todas y con todos. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida a este espacio formativo de la tarde de hoy, que hace parte de este gran programa Ardis 2021, Semana de la Artesanía y el Diseño, edición textil. El día de hoy, en este momento, vamos a poder participar de esta charla impartida por dos grandes profesionales que hacen parte del equipo técnico del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Ellas son Margarita Malo Larrea y Lorena Páez Iturralde, dos personas a quienes admiro personalmente mucho y aprecio mucho, y para mí realmente es un honor el poderles presentar y moderar este espacio el día de hoy. Eh, Margarita Malo Larrea es diseñadora, máster en Lógica y Técnica de la Forma por la Universidad de Buenos Aires y en Diseño Urbano, Arte, Ciudad y Sociedad por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como diseñadora gráfica para empresas ecuatorianas y argentinas y como diseñadora independiente ha desarrollado su trabajo en los ámbitos del diseño gráfico, editorial y de objetos. Actualmente se desempeña como técnica especialista en artesanías del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. Sus intereses de investigación se enfocan hacia la función social del diseño y la interrelación entre la producción formal y el habitar y la cultura. Lorena Páez Iturralde, licenciada en Administración y Conservación del Patrimonio, es magíster en Teoría y Filosofía del Arte por la Universidad de Cuenca. Ha trabajado en proyectos de conservación y restauración de bienes muebles. En el área de gestión y promoción, como directora del Museo de las Conceptas de la ciudad de Cuenca, y de manera independiente ha impulsado proyectos en el campo cultural. Ha formado parte de investigaciones y consultorías en diferentes áreas, como historia, restauración y cultura. Cuenta con 10 años de experiencia y vinculación con el sector artesanal y actualmente forma parte del equipo técnico de promoción artesanal y cultural del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. Mis compañeras esta tarde van a compartir con nosotros la charla Neoartesanía Ecuatoriana, miradas y reflexiones sobre el trabajo colaborativo entre artesanos y diseñadores. Me gustaría también dar la bienvenida al resto de compañeras y compañeros que hacen parte del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, agradecerles por todo el trabajo que realizan y el gran esfuerzo que permanentemente hacen para lograr llegar a los artesanos, no solamente del Ecuador, que es nuestro país sede, sino de todo el continente. Es un equipo maravilloso que realmente no ha parado de gestionar, no ha parado de trabajar para poder seguir brindando los servicios que con tanto cariño y con tanto compromiso se brindan a las y los artesanos. A nombre de nuestro director Fausto Ordóñez y de todos quienes hacemos el CIDAP, les damos la más cordial bienvenida y en este momento me gustaría cederles la palabra a mis compañeras Lorena Páez y Margarita Malo para que comiencen con su presentación. Bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, empezamos, Lore. Buenas tardes con todas y con todos. Quisiera iniciar agradeciendo su presencia y al igual que agradeció Jonathan, la de nuestras compañeras y compañeros de la institución. Y bueno, personalmente que quiero hacer un agradecimiento especial a Lorena Páez, mi compañera de esta ponencia hoy día y con quien con todo el compromiso y el cariño para ustedes hemos desarrollado el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, más que una ponencia en la que podríamos hablar sobre temas técnicos o teóricos, en este espacio lo que pretendemos es hacerles llegar las miradas que hemos construido en base a nuestra experiencia como técnicas del CIDAP. Trataremos específicamente temas relacionados con el ámbito de la artesanía ecuatoriana.
y contemporánea. De mi parte, quisiera recalcar que el abordaje de los temas que hablaremos corresponde a nuestra noción de lo que consideramos es la neoartesanía, que no es la única mirada, ¿no? Y que tampoco abarca la gran diversidad de producción que existe en el país. Hemos preparado una exposición en la que dialogaremos en torno a algunas frases o ideas que constantemente estamos escuchando con personas vinculadas con el quehacer artesanal, tanto artesanos como gestores culturales y diseñadores, y que en ocasiones pueden llegar a ser interpretadas como realidades irrefutables. Dicho esto, les invitamos a reflexionar sobre estos temas con el fin también de conocer al final de esta charla sus puntos de vista y poder construir también una noción conjunta y más amplia sobre los distintos aspectos que constituyen a la nueva artesanía ecuatoriana. Glendix, empezamos con podemos compartir pantalla para ver la presentación. Claro, Margarita, ya te Muchas gracias, Glenda. Vamos. A ver. Perfecto. Bueno, vamos a la primera lámina, Glenda, por favor. Bueno, empezaremos con con una frase muy relacionada justamente al tema que estamos tratando en esta semana, ¿no? El diseño para la artesanía y la artesanía necesita del diseño. Sí, bueno, el diseño para la artesanía no. Artesanía más diseño sí. Considero que es importante analizar la diferencia entre estos dos postulados. En la primera frase, el diseño para la artesanía puede ser interpretada que la artesanía necesita del diseño para ser validada, para ser reconocida, desmereciendo todos los procesos que llevan a la concreción de una pieza artesanal. Es decir, los procesos morfogenerativos y su valor como entidad cultural y comunicacional. ¿A qué me refiero con esto? Si tomamos una obra artesanal y analizamos sus diferentes partes, componentes, veremos que para la generación de estas se han aplicado procesos operativos como reflexiones, traslaciones, simetrías, etc. Estos procesos operativos son inherentes al quehacer artesanal y al quehacer creativo. Históricamente, la artesanía tradicional mantiene una unidad entre diseño y materialización. Entonces, sostener que en la artesanía no hay diseño es un grave error. Lo que no hay es la metodología que se imparte en las escuelas de diseño, el diseño como disciplina. Aquí tenemos una imagen esto es una pieza de artesanía tradicional producida en la Amazonía ecuatoriana. La artista es Marcia Chango. Puse este ejemplo porque aquí está clarísimo que el diseño es inherente a la producción artesanal. Si ustedes se fijan, hay una deshomogeneización de un cuadrado, tenemos reflexiones, tenemos traslaciones, tenemos una composición, un manejo cromático, incluso ergonómicamente son objetos que caben en la mano y sirven para tomar líquidos, ¿no? Entonces, no hay una separación entre diseño y artesanía. El diseño está ahí. La siguiente lámina, por favor, Glenda. Otro ejemplo, qué pena no conseguí otra imagen. Alessandro de Lisa es un artista plástico, diseñador que hace piezas en cerámica. Puse este ejemplo de Alessandro porque él tiene justamente estas copas, en esta no se aprecia mucho, que se acoplan perfectamente a la mano, son ergonómicas. ¿Sí? Igual, aquí hay diseño, sin que haya una escuela detrás. Y la última muestra de estas que quisiera que vean, Glenda, la siguiente, por favor, es del trabajo de Matilde Lema y de su hija Paola. Matilde es una artesana ya mayor, que todo esto es tejido en telar, y si ustedes se fijan, aquí hay innovación, hay diseño. Tranquilamente puede competir con una pieza textil de un gran diseñador, ¿no? No hay, y en el caso de Matico tampoco hay una escuela de diseño atrás. En cuanto al segundo postulado, artesanía más diseño,
considero que las interacciones que se pueden generar entre estas dos prácticas pueden fortalecer a ambos ámbitos, siempre y cuando el intercambio de conocimiento se realice de un modo horizontal, es decir, en el que no exista una imposición de conocimientos. En esta relación bidireccional el beneficio debe ser mutuo. El diseño no es una práctica que está íntimamente vinculada con las prácticas, mejor dicho, el diseño es una práctica que está íntimamente vinculada con las prácticas sociales. Por eso no debemos olvidar que a través de su ejercicio se brinda un servicio. El diseño como disciplina es un operador de formas en cuya práctica se construyen y se transmiten valores. Es por esto que cuando se dan trabajos colaborativos entre diseñadores y artesanos, el diseñador debe tener una actitud crítica en cuanto a sus responsabilidades y al tipo de intervención que está realizando. Las estrategias del diseño deben acompañar a la producción artesanal, potenciando su valor como entidad cultural. Lore, te cedo la palabra. Gracias, Margarita. Buenas tardes con todos los artesanos y diseñadores conectados por las diferentes plataformas y al equipo del CIDAP. Continuemos, por favor, Glenda, con la diapositiva. Continuando con esto que nos mencionaba Margarita sobre la relación artesano-diseñador, a primera vista podríamos decir que se da por una doble vía, ¿no? El que el diseñador busca en la artesanía un valor agregado para su colección, y por el otro lado el artesano que busca estos elementos formales del diseño para innovar. Antes de entrar de lleno a esta relación, es importante especificar cómo se ha ido construyendo la definición de artesano, de diseñador y artista, ¿no? Son construcciones sociales, culturales y también históricas, como más adelante nos hablaremos. Y son muy distintas, ¿no? Se mueven en diferentes campos con diferentes lógicas. Y en lo que queremos profundizar en este momento no es tanto en marcar los límites de estas definiciones, sino más bien en esta desigualdad que ha habido en la construcción de lo que es el artesano, y también que esta desigualdad, ¿no?, se ha ido marcando y ha ido rodeando al artesano, al sector artesanal y también a los objetos. Desigualdad, otros valores como la desvalorización, pobreza, inferioridad. Y en este entorno, en algunos casos se ha dado estos proyectos que entre comillas son colaborativos, entre comillas son de ayuda para el sector artesanal, porque no se ha dado esta relación horizontal. Claro, es el ejemplo del anonimato del artesano o de utilizar la artesanía como una materia prima. Como mencionaba Margarita, el diseño, la tecnología y la innovación ha ido siempre desde los orígenes de la artesanía, ¿no? Claro ejemplo, siguiente por favor, Glenn. Claro ejemplo está en la introducción de nuevos materiales, nuevas materias primas, incluso nuevas herramientas, nueva cromática. Aquí vemos unas fotografías, unas imágenes del arte de Tigua en la provincia de Cotopaxi, ¿no? Esta pintura que se inició en los tambores y que se pasó a diferentes soportes, ¿no? Y también la cromática que ha ido cambiando en las máscaras que también se dan en esta zona. Entonces, siempre ha habido esta innovación, estos cambios. Siguiente, por favor. Y estos cambios se dan porque el artesano siempre ha estado, conoce cuál es la demanda de este mercado, que en este caso han sido mercados locales. Es así como esta artesanía puede ir innovando y puede ir cambiando. En muchos de estos casos, las propuestas han sido impulsadas por artesanos, por diseñadores, y por otros actores claves dentro de la cultura, como antropólogos, etcétera, ¿no? Y que han logrado este trabajo colaborativo y dando buenos resultados, ¿no? Construyendo esta alianza que es la neoartesanía, ¿no? Que busca esta alianza con los elementos técnicos y formales del diseño y la tecnología que procedentes de otros contextos. Siguiente, por favor, Wendy. Esta tendencia del mercado, que es ya más una tendencia de un mercado mucho más grande, ¿no? Se ve marcada sobre todo por el consumo de productos que son productos con identidad, que son elaborados a manos y que rescatan los valores culturales, sociales y que aportan un desarrollo social. Este desarrollo social que en muchos de los casos apoya a varias comunidades artesanales que en la mayoría de sus casos son indígenas, ¿no?
Y en este momento es importante reflexionar sobre estos temas porque estamos en esta vida de consumo, consumiendo, y estamos consumiendo estos elementos, estas artesanías, consumimos identidad, consumimos diseño, consumimos cultura, consumimos tradición, y en ese ser estamos desvirtuando el sentido del objeto, ¿no? Estamos desvinculándolo de su origen, es decir, estamos consumiendo experiencias, pero no las estamos viviendo, no las estamos sintiendo. Siguiente, por favor. ¿A qué apunta entonces la neoartesanía ecuatoriana? Realmente está en construcción, pero la neoartesanía sí apunta a crear objetos nuevos con innovación, con una visión mucho más contemporánea. Pero creo que lo que enfatiza es en esta relación, en este proyecto de colaboración entre artesanos y diseñadores, y no solo diseñadores, sino diferentes profesionales en las diferentes áreas que busquen el rescate por los saberes artesanales, que celebren la diversidad y la creatividad, y que reivindiquen la figura del artesano y su trabajo, ¿no? Reinterpretando la artesanía. Y como mencionaba antes, que no solo busque responder a estas demandas de consumo, sino que también a estas necesidades que son mucho más profundas, mucho más sublimes que es del ser humano. Por ello es necesario tener una posición bastante ética, ¿no? De respeto frente al sector artesanal, e impulsar estos proyectos tanto de investigación, de formación y de promoción de los saberes artesanales. Siguiente, por favor. Continuamos con vos, Margarita. Gracias, Lore. Bueno, la siguiente es esta relación que siempre escuchamos, ¿no? Bueno, que escuchamos nosotros en la institución. Artista, artífice, ¿es la artesanía arte? ¿No es arte? Artesano, diseñador, de pronto el artesano que decide estudiar una carrera de diseño, y bueno, un sinfín de circunstancias que se dan en este sentido. Para comprender algunas de estas situaciones que han venido en la subvaloración de la artesanía y de sus artífices, será necesario que nos aproximemos a ciertas nociones que se han construido en el transcurso de la historia en torno al trabajo manual. De igual modo, vamos a realizar un acercamiento sin profundizar hacia ciertos aspectos que en el tiempo han ido marcando las distancias entre diseñadores y artesanos. La siguiente lámina, Glenda, por favor. Bueno, vamos a hacer entonces una breve reseña histórica. No va a ser a profundidad porque realmente este es un tema que podría tomar una conferencia de varias horas, y lo haremos de modo general y en cierta forma hasta superficial y teniendo unos saltos gigantescos en el tiempo, pero es importante tratarlo para entender, aunque sea un poquito de por qué la situación de la artesanía, la subvaloración de la artesanía actual deviene de estos acontecimientos. Bueno, para iniciar, vamos a hacer un recorrido histórico desde la antigua Grecia. ¿Por qué realizamos esta aproximación desde los acontecimientos históricos de Occidente? Porque es desde esta posición que se ha estigmatizado el sector artesanal y se ha restado el valor de su trabajo, deviniendo las problemáticas históricas del sector. Larry Shine, perdón, en la invención del arte, indica que el término tecné, que fue utilizado por los griegos, frecuentemente es traducido como arte, pero tecné sería lo que nosotros denominamos actualmente oficios. Abarcaba variadas y diversas actividades que iban desde la carpintería, la fabricación de zapatos, hasta la medicina o la poesía. Este término no se refería al tipo de producción en sí, sino a las destrezas humanas de producir algo. La concepción de los antiguos griegos y los romanos del artista es más cercana a lo que nosotros hoy día llamaríamos una persona de oficios. La alfarería, la escultura o la pintura eran elaboradas por artesanos artistas, quienes combinaban la capacidad intelectual con la destreza. No existía una distinción estricta entre arte y artesanía.
Durante el periodo medieval y el primer renacimiento, muchos de los oficios, como por ejemplo el bordado o la joyería, fueron admirados como al mismo nivel que la pintura o la escultura. Para los medievales no había una distinción entre arte y artesanía. El mismo valor tenía una pintura o un bordado, o una pieza de cerámica y una escultura. Y estos oficios, es más, se realizaban tanto por hombres como mujeres. Es después, ya con el desarrollo de las nociones de la modernidad, eh, que las mujeres eh, empiezan a participar más en las funciones reproductivas y de cuidado del hogar, ¿no? Y empiezan a dejar de lado los trabajos en los talleres. En el siglo IX, las artes manuales fueron categorizadas como artes mecánicas. El bordado, la pintura, escultura, la forja, la cerámica y la arquitectura pertenecían a un lugar digno dentro de un esquema de creación. La persona que se dedicaba a estas artes mecánicas se conocía como artífex, es decir, artífice. Los artífices medievales, por lo general, pertenecían a un taller o a una cofradía. Su trabajo manual a menudo se situaba en una condición baja, se lo consideraba un hacedor más que un creador, ¿sí? Y parte de eso es la herencia que después vino acá a América, ¿no? Durante ya el Renacimiento se da una transición gradual entre el antiguo sistema de arte y artesanía hasta el actual sistema de arte, en el que el arte y la artesanía corresponden a diferentes categorías. En general, durante este periodo se mantuvo la producción colectiva de los talleres, salvo los casos de algunos pintores, escultores y arquitectos que se vincularon con las cortes. La producción en los talleres era de tipo cooperativa y por lo general se hacían encargos para decoraciones de iglesias, de edificios o muchas veces de ceremonias. Y es justamente en este periodo que con la llegada de los españoles a América que este sistema de producción se implanta ya en nuestro continente. Por otro lado, ¿qué estaba pasando aquí, no? En estas tierras americanas ya existía una rica producción de objetos utilitarios, decorativos y rituales. Claro que no tenía esta categorización que fue dada en Europa. Y obviamente la producción de aquí contaba con sus particularidades y con sus características propias de producción. Con la llegada de los españoles, en algunos casos este tipo de producción sufrió un desarraigo fuerte, un desarraigo cultural bastante fuerte. Y en otros casos, la producción se tuvo que adaptar al sistema productivo impuesto por la corona española. Y bueno, hasta aquí un poco lo que pasó en el tiempo de la colonia por cuestiones de tiempo y vamos a dar un salto bastante grande en la historia y regresamos nuevamente a Europa. Ya en el contexto de la revolución industrial, la relación entre diseño y artesanía, que hasta ese momento era algo ineludible, indisoluble, desaparece, se diluye completamente, ¿sí? En el modernismo ya del siglo XIX, arte y técnica se convierten en dos mundos diferentes. Eh, a principios del siglo XX, en 1919, ya la escuela de la Bauhaus busca revertir esta situación, ¿no? Mediante la incorporación del diseño al mundo del arte. El diseño como disciplina surgió en Europa en las primeras décadas del siglo pasado y es entre 1960 y 70 que se fundan las primeras escuelas de diseño en Latinoamérica. A decir de Dora Giordano, el diseño industrial llegó como un producto novedoso a América Latina, despojado de su contexto histórico, y su trasplante en América Latina no tuvo un sentido ético ni estético. En este punto podemos reflexionar sobre la incidencia de esta situación en el distanciamiento que ha habido entre los ámbitos del diseño y la artesanía. El caso de Ecuador es particular, bueno, específicamente el caso de la SUAY, por el contexto que se vivió aquí. En 1975 empieza a funcionar el CIDAP con su sede aquí en la ciudad de Cuenca. 9 años después, en 1984, se funda la Escuela de Diseño en la Universidad de la SUAY, fue la primera escuela del Ecuador. El trabajo del CIDAP y de la Universidad, de la Escuela de Diseño de la UDA estuvo muy vinculado. No solo por las relaciones que existían entre los diversos actores que trabajaban en estos espacios,
sino también por el tipo de producción que había aquí en el sector. Yo les puedo decir desde mi experiencia, que fui alumna de la facultad, hasta mi generación nosotros teníamos talleres en la universidad, ¿no? Y trabajábamos directamente con las personas encargadas de los talleres. Y eso fue una experiencia bastante enriquecedora porque teníamos contacto directo con la materialidad, ¿no? Y podíamos entender a fondo las tecnologías que se aplicaban en los productos artesanales. Y bueno, llego hasta aquí y pasamos, Glenda, con el tema histórico. No podemos, como les explicaba, no podemos profundizar más, pero bueno, es una pequeña aproximación para contextualizar, ¿no? Vamos con la siguiente. Artesano más diseñador. ¿Es posible una relación armónica? ¿Existe realmente un trabajo colaborativo? Bueno, este tema creo que hemos venido tratando durante todo este último tiempo. Justamente ayer en el taller de Carmen Malvar se profundizó muchísimo sobre esto. Y bueno, personalmente creo que el trabajo colaborativo y armónico sí es posible. De igual modo, considero que es posible la generación de una sinergia entre las dos partes. Sin embargo, me parece que muchos de estos procesos colaborativos se encuentran todavía en un proceso de construcción y maduración. No, no todos, pero no son muy reales. O sea, no, realmente creo que no son participativos por diversos factores. Muchas veces puede ser una cuestión de tiempo o de no comprender realmente la diferencia entre un proceso participativo y una socialización. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Aquí en el CIDAP en varias ocasiones hemos notado que desde el ámbito del diseño siempre está presente la intención de poner en valor a la producción artesanal. Sin embargo, sin pretender generalizar, encontramos que esta intención implica solamente solicitar al artesano la manufactura de algún componente para el objeto de diseño. Esta situación definitivamente no es un trabajo colaborativo. Por más que el artesano como parte del proceso de concreción sea reconocido económica y socialmente, creativamente no está siendo partícipe de la obra. Un ejemplo clarísimo es lo que hemos visto con muchas de las muestras que nos llegan para la medalla al diseño y la innovación. Se reconoce el trabajo del artesano, sí, pero en las piezas no en todas, pero es muy claro que se ha solicitado al artesano un componente de la pieza como materia prima. ¿Sí? Hay en pocas muestras que vemos que realmente hay una colaboración intelectual y creativa del artesano. En un proceso colaborativo, la generación de propuestas se construye conjuntamente, no hay una imposición de nociones estéticas y ambas partes obtienen beneficios. Y esta imposición es lo que justamente se nota en muchas de las piezas que nos llegan para este tipo de concursos. Lore, te cedo la palabra. Gracias, Margarita. Siguiente, por favor, Glenn. Como mencionaba Margarita, en esta relación de artesano-diseñador y en estos procesos colaborativos, vemos cómo se han manejado un poco estos roles, tanto del artesano como del diseñador. Por un lado, en el caso del del artesano, como al conocer las demandas o las necesidades del mercado local, luce como el creador exclusivo de sus productos, ¿no? Porque hay una interacción directa con el consumidor. Cuando los mercados son mucho más grandes, se pierde un poco este vínculo y existe esto que podríamos decir que la artesanía no está acorde a las necesidades del mercado, de estos mercados mucho más grandes. Es ahí cuando interviene o participa el diseñador. En este momento es importante decir que sería lo ideal que el diseño esté al servicio de la artesanía y no al revés, ¿no? Entonces, en ese momento el diseñador incorpora estos elementos formales del diseño para el servicio del sector artesanal. ¿Cuáles serían estas propuestas dentro de este ámbito, ¿no? En el ámbito de la producción, del diseño y de la innovación, ¿no? Que serían estos
estos proyectos colaborativos de aprendizaje mutuo, tanto para el artesano como para el diseñador. Implementar laboratorios de diseño. Esto se podría generar en coordinación con la academia, ¿no? En algunos casos es necesario y que no se tiene, que no se ha implementado aún estos laboratorios para conocer cómo se comportan las materias primas, manejar otros tintes, ¿no? Mejorar ciertos procesos en el sector artesanal. La implementación de procesos de innovación en el diseño, ¿no? En las diferentes etapas, como decía Margarita, en muchos de los casos que nosotros hemos visto la intervención, el diseñador luce como el que realiza todo el proceso y que tiene la colaboración del artesano en ciertos procesos y no vemos que se ha implementado la innovación en las otras etapas de la producción artesanal. Otra cosa que es importante es implementar una metodología de trabajo conjunta, ¿no? De elaboración conjunta de los artesanos en conjunto con los diseñadores. Siguiente, por favor. Aquí vemos las imágenes de una artesana, Joana Guillén. Joana Guillén es una artesana tejedora de ICAD en la zona de Wilshun, en Gualaceo, ¿no? Esta artesana, es interesante la propuesta que ella tiene porque ha innovado en la técnica. Creo que es una de las únicas artesanas aquí en el país que ha logrado innovar en la técnica del ICAD, ¿no? Creando nuevos diseños que están un poco acordes ya a un mercado mucho más grande. Incluso la forma en que ella vende su producto está bastante activa en el tema de la comercialización como tal. Siguiente, por favor. En el ámbito social y cultural vemos también esta relación artesano-diseñador y cómo ha sido lo que mencionaba justamente Margarita, esta relación de dependencia, de poder entre artesano-diseñador, ¿no? El anonimato que tiene el artesano durante el proceso. Hay un protagonismo del diseñador, muchas veces se invisibiliza al artesano. En nuestra experiencia aquí en el CIDAP es bastante común que nosotros encontremos estas postulaciones de diseñadores en donde dentro de su equipo de trabajo, de su equipo de colaboradores, está un artesano. Muy rara vez es al revés. Muy rara vez es la postulación de un artesano y en donde su equipo, dentro de su equipo, esté un diseñador. También hay algo que es importante mencionar, es la realidad de los talleres artesanales. No existe o falta de medidas y normas de protección. Vemos eso en todas las ramas artesanales. Por ejemplo, en la rama de la pirotecnia vemos el mal manejo de la pólvora. En otros procesos como en el blanqueado del sombrero de paja toquilla, las artesanas sufren de este proceso con falta de visión porque utilizan el azufre para el blanqueado. Otro caso también bastante claro es el momento que hacen el proceso del pulido de la piedra, ¿no? Como los talleres están ubicados en las casas, se afecta por el polvo, no solo el artesano, sino obviamente también la familia, ¿no? Entonces es importante el reconocimiento, como ya una propuesta en esta relación, en este ámbito, que exista el reconocimiento social del artesano, no solo porque para que también las nuevas generaciones vean ese trabajo como algo digno, algo de poder continuar con ese oficio. También para la protección, obviamente, y salvaguarda de todas las técnicas y los saberes artesanales, la implementación de medidas de seguridad en los talleres artesanales, y adicional también que el artesano fomente la creatividad, que el diseñador fomente la creatividad del artesano. Eso es bastante importante. Siguiente, por favor. Este es un caso bastante interesante, es un proyecto que se llama Manos de Colores de Artesanías del Ecuador. Este está dirigido por Daniela Fuentes y bueno, también tienen un equipo bastante amplio de diseñadores. Eso es lo interesante, cómo han logrado manejar un equipo interdisciplinario con una estrategia bastante práctica y que resuelve bastante las necesidades del sector artesanal, ¿no? El diseño participativo como una herramienta para desarrollar estos proyectos. Este proyecto han trabajado en diferentes comunidades aquí en el país. Siguiente, por favor. Este es otro proyecto y lo interesante de Ahuana Huarmi en la Amazonía es de que
nace de un proceso de investigación. Eso es bastante importante recalcar, ¿no? Que estos proyectos colaborativos y a lo que apunta la nueva artesanía ecuatoriana es a eso, ¿no? A estos procesos colaborativos de investigación y de interdisciplinarios entre los artesanos y los diferentes especialistas. Este proyecto surge de la Universidad de Liquiam, con Diana Astudillo, docente de esta universidad, y desde la Cerda, una de las que dirige la asociación Asoproquichua. ¿No? Esto impulsa la producción de unos productos de la nacionalidad quichua, que son las figuras de unas mujeres que representan la nacionalidad quichua, los saberes de este pueblo. Y es importante porque nació de ellas esta iniciativa. Siguiente, por favor. En el ámbito comercial es importante recalcar que el momento que hay esta falta de conexión entre el artesano y el mercado, no se puede dar un poco este proceso de innovación porque el artesano desconoce cuál es el consumidor. En muchos de los casos, las nuevas generaciones han logrado y se han convertido en ese vínculo entre el artesano y el mercado. El mismo rol cumple el diseñador que logra esta alianza entre el artesano y las nuevas tendencias, dándole así a la artesanía esta visión mucho más, digamos, contemporánea e innovadora. Entonces, en este sentido y en este ámbito de lo comercial, es importante, como la propuesta es de que el artesano se involucre en todos los procesos y sobre todo también en el comercial, que no solo se involucre, sino que también dirige estos procesos, tanto de producción, de distribución y de comercialización de los productos. Siguiente, por favor. Aquí vemos unos ejemplos de unos proyectos sobre innovación y diseño que se ha implementado por parte del CIDAP. En este caso es el proyecto que se realizó en el 2018 con la Asociación de Mujeres AMA, Mujeres Agroartesanales. Este fue un proyecto que las artesanas expresaron su necesidad y con el capacitador que en ese entonces fue Raúl Cabrera, artesano y en ese entonces técnico del CIDAP, brindó capacitación enseñándoles cómo teñir la fibra del zapán de banano, que fue muy interesante porque con esto obviamente ya se podrían crear nuevas líneas. Siguiente, por favor. Este proyecto también fue en alianza con la Universidad de La SUAY, con la Facultad de Diseño, y en donde estuvo el docente Alfredo Cabrera, que también apoyó en la creación de nuevas líneas para el mercado. Siguiente, por favor. Margarita, te cedo el micrófono. Gracias, Lore. Sí, bueno, este es un proyecto al que le tengo especial cariño, está todavía en construcción. Este trabajo lo hicimos conjuntamente con la Asociación Afroecuatoriana Huasay Bombo y con Gabriel Pizarro, que es un artista plástico experto en muñecos, y trabajamos conmigo, que yo me dedico mucho al trabajo con papel. Y lo lindo de este proyecto y lo enriquecedor también para los dos lados fue cómo se gestó, ¿no? Fue un proyecto en el que lo que se pretendía hacer es crear personajes representados a través de muñecos y muñecas eh, que reivindiquen a los personajes del pueblo afroecuatoriano. Entonces, para esto, lo primero que se hizo fue trabajar en la construcción de los personajes a partir de la oralidad. Los participantes y las participantes del curso se encargaron de contar los relatos, de preparar pequeñas obras teatrales. Después pasamos a un proceso ya de prefiguración donde ellos a través de dibujos imaginaron cómo querían que sea su personaje y después ya pasamos a la concreción, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, se formaron distintos rostros. Hay uno que es un poco más perfilado, claro, ese es el que construí yo. Hay otros que tienen rasgos que fueron propios de cada una de las personas que participaron ahí, ¿no? Todavía no hemos concluido los prototipos, nos cogió la pandemia y nos truncó un poco el proyecto, pero bueno, está eso pendiente. Lore, te doy nuevamente la palabra.
Gracias, Margarita. Siguiente, por favor, Glenn. Este es otro proyecto que realizó el SIDAP en la provincia de Cotopaxi con los artesanos ceramistas de la zona de Victoria. También igual en alianza con la Universidad de la SUA y con la Facultad de Diseño. Aquí es lo que se implementó nuevos hornos y se dieron talleres sobre la dosificación de arcillas, la formulación química de los esmaltes y el mejoramiento de los hornos como tal. ¿No? Aquí participó el docente Carlos Pesantes de la universidad. Siguiente, por favor. El siguiente punto que queríamos tocar es artesanía resiliente. Siguiente, por favor, Lee. En este punto queremos mencionar cómo la artesanía se conserva, ¿no? O sea, ¿por qué permanece en el tiempo? ¿No? Uno de los factores, y obviamente es la identidad, el tema de la identidad y de la memoria. Hay un culto a lo tradicional y obviamente es el uso que se le da a los objetos artesanales que están ligados con el uso, con el diario vivir. Y en algunos casos el mercado dinamiza eso cambiando ese concepto, esa utilidad por un uso más contemplativo, pero de alguna forma dinamiza esto y abre más posibilidades de que permanezca también la artesanía. Siguiente, por favor. En este sentido, quiero hacer referencia a, bueno, Eduardo Kingman mencionaba en una de sus ponencias justamente en estos espacios de Ardis, él afirma, asistimos a una pérdida de muchos de los oficios, y no solo de los oficios, sino la memoria de estos, ¿no? Y esto es importante reflexionar sobre esto, ¿no? La consecuencia del mercado abre, sin duda alguna, abre posibilidades y potencia oportunidades, no hay duda de eso. Sin embargo, nos hace reflexionar en la manera en cómo construimos la neoartesanía. Por un lado, la artesanía se va alimentando de esa cotidianidad, le va dando sentido, nosotros le vamos dando, le damos sentido a través de, les llenamos de historias, les rodeamos de historias, de vida. Incluso los objetos artesanales van envejeciendo con nosotros y los usamos. Si nosotros estamos en esta dinámica de consumo y los volvemos objeto mercancía, estos objetos se vuelven, se vacían de contenidos y obviamente van a desaparecer. Por ello es clave, siguiente por favor, por eso es clave que tanto los artesanos como las organizaciones artesanales asuman y se involucren y dirijan todas las etapas, tanto de la producción y de distribución y la comercialización de los mercados. Es importante también reflexionar que vivimos en un mundo en donde trabajamos a través de plataformas digitales y la innovación digital está ahí, pero cada vez estamos mucho más desconectados los unos de los otros, ¿no? La memoria de los artesanos y su quehacer, la visita a las comunidades, la visita a los talleres artesanales, las investigaciones que se hagan alrededor del sector artesanal, este contacto nos invita a aprender de ellos, de los artesanos, aprender de esta sabiduría y eso nos ayuda a implementar ciertos procesos para hacer más lenta la vida que en este momento está muy acelerada. Es importante resaltar que los grandes artesanos resguardan estos saberes, reafirman y transmiten este conocimiento a las nuevas generaciones, y son ellos, las nuevas generaciones, quienes deben preservar y deben reinventar estos productos a su manera. No es devolverles ese poder que ellos de alguna forma han perdido. Siguiente, por favor. Te paso el micrófono, Margarita. Gracias, Lore. Y bueno, ya con esto cerramos, estamos ya con el tiempo justito. Bueno, la fotografía que ustedes pueden ver en la presentación fue tomada en el 2019, en noviembre del 2019, en un recorrido que hicimos a territorio en la provincia de Chimborazo, en Cacha. Y la familia Hipo, el artesano Pedro Hipo y su familia nos recibieron en su taller.
bueno, fueron muy amables con nosotros porque llegamos de improviso, no nos conocían y bueno. Eh, es- Hemos puesto esta foto aquí porque por el tema de la resiliencia, ¿no? Si ustedes se fijan en la imagen, hay un pequeño motorcito. Este motor fue construido por el hijo de Pedro para ayudar a sus padres con el cardado de la lana, ¿no? Era todo un sistema que cruzaba todo el patio del espacio donde estaban produciendo sus tejidos. Eh, sí, aquí podemos, este es un ejemplo clarísimo de adaptación, de resiliencia y demás. Pero claro, la artesanía es resiliente, pero hasta cierto punto. La crisis sanitaria y económica por la que atravesamos ha profundizado las problemáticas históricas y estructurales del sector. Podemos afirmar que varios artesanos, a pesar de las circunstancias, han seguido produciendo, pero otros no. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Cotacachi, uno de los artesanos nos contaba que la mayoría de compañeros de su gremio habían tenido que cerrar sus talleres y dedicarse a otras actividades, agrícolas, casi todas, ¿no? Eh, es real que varios oficios se han mantenido en el tiempo, sin embargo, son muchos los casos en los que no encontramos un relevo generacional. Entonces, sí hay resiliencia, pero si no hay quien continúe con la producción, la artesanía está en peligro muchos de los oficios están en peligro de desaparecer. Eh, Debemos de la artesanía aprender de su capacidad de resiliencia y también no podemos dejar pero también no podemos dejar de visibilizar su condición de vulnerabilidad. Lo que implica, como les decía, un eminente peligro de que desaparezcan ciertos oficios. La producción artesanal en el Ecuador se encuentra en un altísimo grado de vulnerabilidad. Hay muchos factores que inciden en esto, como por ejemplo la migración o la dificultad de conseguir materia prima debido al deterioro ambiental, los altos costos de materia prima, etcétera, la falta de políticas públicas, falta de canales de comercialización. Y bueno, yo creo, personalmente creo que la artesanía está en un estado de emergencia. Y en este sentido es importante no romantizar a la producción artesanal. La realidad del sector no es una imagen bonita de postal. El artesano no es una postal para vender al país. La gran mayoría del sector vive y trabaja en situaciones precarias. Y es emergente que se generen políticas públicas que incidan directamente en la mejora de la calidad de vida de las y de los artesanos y del sector en general, de toda la cadena productiva. El apoyo del sector no debe quedarse en el discurso, tiene que ser acción. Y bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Margarita, por esa presentación y esas reflexiones que seguramente a varios de quienes estamos aquí nos ha generado más de una incógnita. Estoy seguro que hay varios de nosotros que estamos de acuerdo, que compartimos esos criterios y estoy seguro que hay otros de quienes nos encontramos aquí que quizás no estamos de acuerdo con eso, tenemos una visión diversa de todos esos puntos y ese recorrido que desde su experiencia han planteado. Voy a dar lectura a algunos de los comentarios que se encuentran en este momento en el chat y hago la invitación a quienes deseen intervenir que lo hagan a través del chat o alzando la mano con la aplicación de Zoom para poder cederles la palabra y que puedan hacer su comentario o pregunta directamente a los ponentes. El primer comentario es de Beatriz Elena, que nos comenta, ella es de Colombia, nos comenta que ella pertenece a uno de los laboratorios de diseño e innovación de artesanías de Colombia. Este es un proyecto referente en el continente.
sin tener la calidad de artesana, pues mi trabajo es catalogado como manualista. Puedo opinar que dentro de este espacio y basada en mi experiencia en los laboratorios, se logra una buena interacción entre los artesanos y diseñadores. Efectivamente, Beatriz, conocemos de este proyecto de Artesanías de Colombia, que como digo es un referente. No sé, Margarita y Lorena, si tienen algún comentario al respecto. Sí, sí, justamente nosotros creo que si no estoy mal en el primer Artis tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Leila Molina de Artesanías de Colombia y justamente ella nos hablaba de estos laboratorios de diseño en donde nos explicaba un poco esta dinámica de cómo funcionaban, ¿no? Artesanos y diseñadores y es bastante interesante este trabajo colaborativo que se genera. Realmente a eso apunta la neoartesanía. No tanto creo que a estar tanto enfocados en el objeto como el resultado, sino todo este proceso colaborativo que llevan los diseñadores y los artesanos en conjunto y en colaboración, que no estamos diciendo de que no se lo pueda realizar o que no sea posible, más bien es necesario, es urgente incluso, totalmente urgente. Y creo que el beneficio está en las dos vías, ¿no? Para el artesano y para el diseñador, ¿no? Para construir esa nueva artesanía ecuatoriana, que como habíamos dicho está en proceso. Muchas gracias, Lorena. También Beatriz nos comenta que, como complemento a su comentario, que se realiza un trabajo de escucha, interacción y toma de decisiones para la elaboración de los productos. Ve la elaboración manual como una habilidad especial y de la cual tuvo que echar mano, entre comillas, como otra forma comunicar y transmitir emociones. Elabora cuellos, bufandas y mantas en la técnica del arm knitting o tejido con los dedos y brazos sin utilizar agujas. Esta técnica la veo, comprendo y entiendo como una forma de arte contemporáneo en donde se utiliza el cuerpo para crear piezas únicas involucrando el colorido del Pacífico colombiano. Felicitaciones, Beatriz, por eso. Tenemos, bueno, muchas felicitaciones y agradecimientos para ustedes. Y Carolina Reyes de Chile nos comenta que lo siguiente: no sé si les ocurre allá, pero acá en Chile se nota una disminución de jóvenes que quieran seguir y mantener la tradición artesanal de su familia o comunidad. El desarrollo, entre comillas, los tienta más, ya que pueden generar ingresos mediante carreras profesionales más rápido que a través de los productos artesanales. ¿De qué manera se puede intentar enamorar a las futuras generaciones a no perder su tradición y de qué manera la sociedad puede ayudar de manera directa a esta decisión? No sé si, Margarita, comenzamos por ti. Justamente el CIDAP, como decía Gabriel El Juri en otra presentación, se encuentra haciendo un esfuerzo mancomunado con la Universidad de La Suaya aquí en la ciudad de Cuenca, eh, para aportar a esto. Así que, Margarita, te escuchamos, por favor. Bueno, es una pregunta importantísima, pero es bastante compleja también, ¿no? Porque obviamente cada localidad tiene sus particularidades y también, bueno, la brecha generacional es complicada. El tema de que la artesanía está subvalorada es real y no es solo por parte de, eh, de ciertos sectores de la sociedad, sino que es generalizado, ¿no? Entonces hay veces que, no siempre, ¿no? Pero hay veces en las mismas familias de padres artesanos que sus hijos no quieren saber de seguir produciendo artesanía por el tema económico o porque en ocasiones nos han dicho directamente, yo no quiero sufrir lo que han sufrido mis padres, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que nos toca a todos y a todos. Es un trabajo durísimo. Hay, bueno, estrategias, hay muchísimas, pero claro, no es un trabajo que se puede dar de un día para el otro. O sea, implican implican muchos aspectos. Eh, Aspectos que tienen que ver con temas educativos, que tienen que ver con temas
de generar canales de comercialización, de poner en valor a la producción, de también rescatar, revalorizar la memoria. Es bastante complejo el tema. No sé, Lore, ¿tú cómo le ves? Sí, sí, es bastante complejo, como menciona Margarita. Sin embargo, creo que la responsabilidad no solo está, creo, por un lado, del lado de los artesanos y las personas que trabajan en el área, digamos, relacionado al sector artesanal, diseñadores, artistas y demás. Creo que podría ser de que ellos se involucren más en estos proyectos colaborativos, ¿no? Como dijimos anteriormente, no son solo los diseñadores, son todas estas personas, estos actores claves que pueden aportar a eso. Por otro lado, como mencionaba Margarita, es el tema de la educación, ¿no? Es importante generar proyectos de formación y educación para la comunidad, ¿no? O sea, a través de museos, a través de proyectos de investigación en donde se fortalezca la imagen del sector artesanal. Eso por otro lado. Y adicional a eso, la responsabilidad no solo está en los artesanos, también creo que es importante el rol que cumplimos nosotros como los que consumimos la artesanía, ¿no? El conocer un poco más sobre el sector artesanal, visitar los talleres artesanales, visitar las comunidades artesanales, creo que nos va a dar cuenta de lo que es el sector artesanal, lo que es un oficio artesanal, lo que es la memoria y las situaciones y la realidad en la que viven y lo que se necesita hacer. Entonces, en ese momento vamos a poder entender, y el momento de comprar artesanía, no vamos a pedir una rebaja, sino vamos a saber valorar estos objetos, ¿no? Y le vamos a dar le vamos a dar la importancia que tiene. Eso. Gracias. No sé si hay otras preguntas. Muchas gracias, Lorena y Margarita. Antes de cerrar, me gustaría, bueno, nos está pidiendo la palabra Bárbara Velasco. Qué gusto, bienvenida. Bárbara es la presidenta del Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica. Le voy a pasar la palabra a Bárbara, y luego, antes de concluir, también le voy a ceder la palabra a nuestro director Fausto Ordóñez, quien ha estado siguiendo esta charla desde su inicio. Muy buenas noches, Fausto. Y nada, pues luego cerraremos el espacio para pasar al siguiente webinar de la noche. Bárbara, bienvenida, tienes la palabra. Hola, un gusto saludarlas. Primero, felicitar a Margarita y a Lorena porque hicieron un excelente trabajo, y a veces los que están siempre detrás del trabajo de una institución nunca tienen los espacios para estar adelante. Así que creo que es una muy buena instancia para que muestren la calidad del trabajo que han hecho y cómo efectivamente CIDAP tiene ya un bagaje de años en que ha trabajado con el sector y que ha reflexionado sobre el diseño de la artesanía. Así que felicitaciones, chicas. Y tengo un tema que a mí siempre me molesta un poco con el diseño y la artesanía, es que el diseño y la artesanía tiene una relación histórica, ¿no? Tiene una relación que ha generado espacios de dependencia o de roles así subordinados a través de la historia. Eran los buenos que iban a ayudar al sector artesanal durante un tiempo, pero ese rol se invirtió un poco. En los últimos años, sobre todo con la artesanía del desarrollo del lujo, sobre todo en Europa, por eso las grandes marcas empezaron a copiar o a robar, digamos, ciertos elementos de la artesanía tradicional y la artesanía indígena. Eso no es azaroso, es porque el mercado le parecía interesante, no es por otra cosa. Entonces es interesante ver cómo las grandes marcas de diseño y los grandes diseñadores también se dieron cuenta que esto era un nicho muy tentador en términos de mercado. Y eso ha hecho que haya mucha presión cultural y que el diseño requiera de la artesanía. Hay una artesanía que es de mayor valor, y es la artesanía de lujo, que no puede subsistir sin un maestro artesano y sin un artesano que primero la ejecute, pero además que co-cree. Entonces es bien interesante cómo en los últimos años se ha ido invirtiendo esa relación, pero no así la relación de poder de lo que significa ser profesional o no serlo.
Y eso es bien como desde la no valoración que tenemos hacia los oficios y hacia la técnica, sobre todo en Latinoamérica, en una sociedad súper clasista. Entonces es interesante también que nosotros cambiemos esa relación, que si bien partió por las escuelas de artes y oficios, que eran antes espacios de formación de oficios, que después dieron paso al diseño, cómo ya no es tan subordinada. Y si bien hay una relación del diseño que hace un servicio, que es comunicar para la salvaguarda, comunicar para la comercialización, hacer ciertas mejoras en el packaging y ciertos elementos que son de colaboración, no necesariamente requiere una intervención de productos o tiene que identificar cuáles son sus roles y que no necesariamente son subordinados y que ha ido cambiando, así como cambió en la comida. En la medida en que la comida también se ha puesto orgánica y ha generado productos que son de cultivo de pequeña escala y todo, también hay un cambio y un giro en el consumo. Y eso también hay que hacerlo parte y ser consciente, porque también hay un nuevo consumidor que busca ese tipo de producto. No, también tenemos que cambiar nosotros un poco la mirada de esta antigua artesanía. También hay un nuevo rol en la artesanía. Eso, no me extiendo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Un abrazo desde aquí. Mi estimado Fausto, muy buenas noches. No sé si quieres dar unas palabras últimas de reflexión antes de cerrar este espacio. Gracias, Jonathan. Claro que sí, más que nada que es muy valioso entender que esta exposición que han hecho con gran conocimiento Margarita y Lorena viene desde ahí, desde su experiencia profunda de estar en el día a día. Ellos son quienes están en permanente contacto con el territorio, con la labor de los y las artesanas. Ellas conocen muy bien cada una de estas necesidades y también cada una de estas actividades que realiza la institución. Por eso es muy valioso que más allá de entender la institucionalidad, sean quienes hacen la institución las personas que puedan hoy reflexionar sobre esto. Soportando un poco esta pregunta de qué hacer para que haya nuevos artesanos, yo creo que esa pregunta hay que hacerla a la sociedad. Hay que hacerla a la sociedad si es que en verdad en esa reflexión profunda de reactivación, digamos, una reactivación de conciencia social, creo oportuna que sigan existiendo los y las artesanas. Yo creo que esa es una reflexión que se la tenemos que otorgar a la sociedad en su conjunto, a la sociedad de la cultura, a la sociedad del emprendimiento, a la empresa privada, a la empresa pública. Es decir, cuán importante se convierte el sector artesanal como para buscar espacios de renovación generacional. Cuán importante se convierte el artesano y la artesana el momento en el que nos miramos mucho más humanos, el momento de utilizar una artesanía, que no tiene solamente elementos coyunturales y comerciales, son elementos identitarios, profundos, simbólicos, y muchas veces Octavio Paz en una de sus reflexiones hablaba de que el artesano no firma su obra porque es la esencia, la obra es la esencia del artesano como tal. En ese sentido, yo creo que es sumamente importante que lo que hoy hemos escuchado de Margarita, de Lorena, también se vaya conectando con ese reconocimiento que hacemos al sector artesanal y ese reconocimiento que estamos haciéndole también al sector del diseño. Seguramente lo que hoy estamos siendo testigos es esta conjunción, esta articulación que se ha dado, esta genética que se ha sumado entre el saber hacer de los artesanos con la academia. ¿Y por qué digo esto? Porque varios, cientos, posiblemente miles de hijos de artesanos hoy tienen la profesión de diseñadores. Muchos artesanos también se han sumado y hoy son artesanos y diseñadores. Es decir, esta coyuntura que hoy en día se está dando es justamente esta relación academia-tradición. Por eso es sumamente importante que nosotros sigamos fortaleciendo y encontrando este diálogo, promoviendo este diálogo entre los diseñadores y artesanos, porque, como bien dice Bárbara, no generar una dependencia, pero sí una afinidad de proyección para el futuro. Entendiéndola como tal, el saber hacer con procesos de innovación adecuadas
garantizará en cierta forma que disfrutemos mucho más tiempo de saberes artesanales que hoy son tan necesarios para que la humanidad pueda sentirse como tal plenamente humana. Con esto, estimado Jonathan, muchísimas gracias a Margarita, a Lorena, que soportan muy bien el discurso institucional con su ponencia. Muchas gracias a ti, Fausto, por el apoyo, y quiero extender también, sumarme a estas palabras de Fausto para felicitar a Lorena, a Margarita por su intervención y por todo el trabajo que día a día hacen. Quiero nuevamente aprovechar para agradecer a todas y todos que nos acompañan esta noche de todos los rincones del continente, aquí de la ciudad de Cuenca. Un saludo a Esteban Torres, exdecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, Bárbara y todas las artesanas y artesanos que nos acompañan esta noche. Amigas, amigos, el CIDAP ha sido, es y seguirá siendo la casa de los artesanos de todo el continente.